En Génesis capítulo 45 y versículo 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Esto se refiere al encuentro entre José y su hermano Benjamín y se refiere, como hemos visto, a cómo ambos se echaron al cuello y ambos lloraron. Precisamente hoy vamos a empezar a hablar de la anatomía del cuello. Tengan ustedes un cordial saludo. Aquí estamos. Específicamente, la práctica que nos toca es regiones supra e infraoidea, glándula tiroides y glándula submandibular. El cuello es una región que tiene un límite superior y un límite inferior. Es un cilindro imperfecto, como ustedes verán en esta imagen, no es un cilindro perfecto, y tiene límites, un límite superior y un límite inferior. Vamos a empezar a ver los límites del cuello. El límite superior del cuello está dado por la sínfisis mentoniana, el borde inferior de la mandíbula, la parte inferior del cartílago del conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa. El límite inferior está dado por el borde superior del esternón con su escotadura yugular, el borde superior de la clavícula, el acromion, la espina de la escápula y termina en el vértice de la vértebra prominente en la séptima vértebra cervical. Esos son entonces los límites extrínsecos superficiales de la región del cuello. En el cuello vamos a encontrar varios planos. ¿Ya? En el primer lugar vamos a encontrar la piel. Debajo de la piel vamos a encontrar una primera capa de tejido celular subcutáneo muy laxo, en el espesor de la cual se encuentra el músculo platisma mioides. Se encuentran también algunas otras estructuras superficiales, como los nervios cutáneos del plexo cervical superficial. Profundamente al platisma mioides nos encontraremos con una delgada capa de tejido celular laxo y recién nos encontraremos con la fascia superficial o aponeurosis superficial del cuello, que se encuentra envolviendo a los dos músculos esternocleidos mastoideos y posteriormente al músculo trapecio. Entonces, estos cuatro músculos son los únicos que son envueltos por esta aponeurosis superficial. En la parte anterior e inferior del cuello nos encontraremos con la fascia prevertebral o aponeurosis cervical, llamada también aponeurosis cervical media. La fascia prevertebral o aponeurosis cervical media es la que está envolviendo, como se ve en este esquema, esta línea medio morada con a los músculos infraioideos. Y dependientes de esta fascia prevertebral o aponeurosis cervical media, encontramos a las vainas viscerales. ¿Ya? Y profundamente encontraremos a la aponeurosis prevertebral, que en realidad se dirige incluso a los músculos profundos de la región posterior de la columna cervical. Entonces, ¿dónde se inserta la fascia superficial? Comenzaremos por atrás en la protuberancia occipital externa, en la línea nucal superior, en la apófisis mastoides, en el cartílago del conducto auditivo externo, en la fascia masseterina, en el borde inferior de la mandíbula. Ahora tiene otra inserción intermedia en el cuerpo y astas del hueso hioides, y en la parte inferior se inserta en el borde anterior de la escotadura yugular, en la cara anterior del manubrio del esternón, en la cara superior de la clavícula, en el borde posterior de la espina de la escápula y en la espina de la séptima vértebra cervical, más o menos parecido a los límites del cuello. Aquí estamos viendo en esta visión anterior a la aponeurosis o fascia superficial, que, como hemos mencionado, cubre a los esternocleidomastoideos, pasa a manera de puente por el triángulo lateral del cuello y envuelve a los músculos trapecios. Por delante también pasa a manera de puente
por delante de los músculos infraoideos para ir a envolver al esternocleidomastoideo del lado opuesto. Y profundamente a esta vamos a encontrarnos con la lámina pretraqueal o aponeurosis cervical media, que como habíamos dicho, envuelve a los músculos infraoideos. Ya por arriba se inserta en el hueso ioides y por abajo pues se insertará junto con las inserciones de los músculos infraoideos y las superficies que unen a estas inserciones. Y por último tenemos pues la lámina o aponeurosis prevertebral, que es la que está envolviendo a los músculos prevertebrales y a los músculos posteriores del cuello, excepto al trapecio. Y de esta lámina prevertebral y de la lámina pretraqueal se originan las vainas viscerales. En este caso estamos viendo la vaina vascular para las arterias carótidas y vena yugular interna. Hacia abajo y adelante se ve la vaina para la glándula tiroides y para la laringe. Aquí estamos viendo que dependientes de estas aponeurosis se forman un espacio supraesternal y un espacio supraclavicular. El espacio supraesternal pues se origina de la división inferior de la aponeurosis cervical media al insertarse en el borde superior del esternón, y el espacio supraclavicular también es una dependencia, pero en este caso de la aponeurosis cervical superficial, al insertarse en la clavícula, inmediatamente por fuera del esternocleidomastoideo y debajo del tendón intermedio del homoioideo. Ahí estamos viendo precisamente esta región triangular. Ya estamos viendo la, los límites de la aponeurosis cervical media o fascia pretraqueal, que en la parte inferior de esta parte lateral se divide en dos láminas que están delimitando este espacio llamado supraclavicular. Pues en lo que se conoce con el nombre de triángulo anterior del cuello, vamos a encontrar a este hueso, al hueso ioides, que es el único que no tiene articulaciones directas con el resto del esqueleto. El hueso ioides tiene la forma de una herradura o de una U, tiene un cuerpo anterior, del cual estamos viendo aquí la cara anterior, es cuadrilátero, borde superior, borde inferior, bordes laterales, cara anterior del cuerpo, que tiene dos fositas separadas por una cresta media, tiene una cara posterior, en la cual encontramos a veces una depresión, y de las caras laterales del cuerpo se desprenden un par de astas mayores y un par de astas menores que son verticales, ¿no? Aquí estamos viendo por delante las astas menores, las astas mayores. Aquí estamos viendo por detrás las astas menores, las astas mayores, y aquí lateralmente las astas menores y las astas mayores que terminan en estos tubérculos de las astas mayores. Aquí tenemos un hueso real con las astas menores y las astas mayores terminando y rematando en ese tubérculo. ¿Cuáles son las inserciones en el hueso ioides? A nivel del borde superior de las astas mayores y prolongándose hacia el borde posterior de las astas menores, se inserta este músculo que es el constrictor medio de la faringe. Vean ustedes, ahí está la inserción en el hueso ioides hasta en el borde superior del asta mayor hasta el asta menor. Constrictor medio de la faringe. En la parte lateral de las astas mayores se va a insertar este músculo. Ahí está, en el ioides, el músculo iogloso. Y ahí está desglosada la inserción del músculo iogloso. Seguimos en las astas mayores y vemos que en el borde inferior de las astas mayores se inserta este músculo, que es el músculo tiroioideo. Ahí está llegando al borde inferior de las astas mayores el músculo tiroioideo. En las astas menores, en la parte anterior e inferior y prolongándose hacia el cuerpo, vamos a encontrar la inserción de este pequeño músculo denominado condrogloso. ¿Por qué condro? Porque las astas menores generalmente permanecen
cartilaginosas hasta avanzada edad. En el vértice de las astas menores se inserta el ligamento estiloioideo. Ahí está el ligamento estiloioideo en el vértice de las astas menores, que se inserta en el cuerpo. En el borde superior del cuerpo se inserta este músculo que es el genio gloso, que viene de las apófisis geni, se inserta en la cara superior o borde superior del cuerpo y se dirige hacia la lengua, músculo genio gloso. ¿Qué más se inserta en el cuerpo? En la cara anterior del cuerpo se inserta este músculo que es el genio ioideo. Ahí está el hueso ioides, ahí está el genio ioideo insertándose en la cara anterior del cuerpo. Cerca al ángulo lateral de la cara anterior del cuerpo se inserta el músculo estiloioideo, ¿no? El músculo estiloioideo. Y un poco por delante el músculo digástrico, pero no directamente el músculo, sino su tendón intermedio, ¿no? Ahí están las dos inserciones del estiloioideo y del digástrico. Y en la parte inferior de la cara anterior del cuerpo se está insertando el músculo miloioideo. En el borde inferior, ¿quiénes están insertando en el borde inferior? Dos músculos. Medialmente, el esterno ioideo, cerca al borde inferior, y lateralmente el homoioideo. Esternoioideo y homoioideo en el borde inferior del cuerpo del hueso ioides. Y a lo largo de todo el borde inferior de las astas mayores y del cuerpo se inserta esta membrana que es la membrana tiroioidea. Y entre las astas mayores del cartílago tiroides y el vértice de las astas mayores del hueso ioides se insertan los ligamentos tiroioideos laterales. Ahí están, que contienen en su interior el cartílago triticio y en la parte media un engrosamiento de la membrana tiroioidea que es el ligamento tiroioideo medio. También nos interesa ver el esternón que tiene una cara anterior, una cara posterior y bordes laterales. Tiene tres partes, el manubrio o mango, el cuerpo y el apéndice sifoides. En los bordes laterales vamos a encontrar una serie de escotaduras que se articulan con el cartílago costal correspondiente. Estas escotaduras son escotaduras costales, las que se articulan con el cartílago costal, e intercostales, las que son libres. Entonces vamos a proceder a ver las inserciones en cada uno de estos segmentos. En la cara anterior del manubrio se inserta el músculo esternocleidomastoideo. En la cara anterior del manubrio y del cuerpo, el músculo pectoral mayor. En la cara anterior del apéndice sifoides se inserta el músculo recto anterior del abdomen y en la parte inferior de esta cara se inserta la línea alba. En la cara posterior, del apéndice sifoides se inserta el músculo diafragma y el músculo transverso del tórax. Lo mismo que en la parte inferior de la cara posterior del esternón se inserta el músculo transverso del tórax. Y los músculos que nos interesan ver ahora en las inserciones son los que se están insertando en la cara posterior del manubrio del esternón. Entonces, por la parte de arriba tenemos la inserción del músculo esternocleidoioideo, que se inserta en estas superficies de la cara posterior del manubrio del esternón, parte de la clavícula y terminan en el hueso ioides en el borde inferior del cuerpo. Y lateralmente, o mejor dicho, un poco más abajo, tenemos la inserción del músculo esternotiroideo, que viene desde el manubrio del esternón hasta la cresta oblicua que se encuentra en el cartílago tiroides. Ahí estamos viendo entonces la región anterior del cuello. Estamos viendo los dos triángulos anteriores del cuello delimitados por la línea media, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde inferior de la mandíbula. Y precisamente en esta parte inferior de ese triángulo se encuentra la región infraioidea y por arriba la región supraioidea.
Estamos viendo cómo en el ángulo que se forma entre la cara anterior del cuello y la cara inferior o piso de la boca se encuentra localizado el hueso hioides. Y debajo del hueso hioides, pues ya nos encontramos con la laringe. Si vamos a ir por los planos, entonces a este nivel, el primer plano que encontraremos será la piel, luego el tejido celular subcutáneo, profundamente al músculo platisma mioides, luego nos encontraremos con la aponeurosis cervical superficial y después de la aponeurosis cervical superficial ya nos encontraremos con el plano de los músculos infrahioideos, los cuales también se subdividen en dos planos, uno superficial y uno profundo. Entonces, en este esquema del néter estamos viendo cuáles son los músculos supra y los infrahioideos. Los músculos infrahioideos son el esternocleidoioideo, el esternotiroideo, el homoioideo, el tiroioideo. Y los músculos supraioideos, ¿cuáles son? El digástrico, el estiloioideo, el estilogloso y el miloioideo. Perdón, el iogloso y el miloioideo. Aquí tenemos pues los músculos supraioideos superficiales. ¿Cuáles son esos músculos infrahioideos, perdón, superficiales? Este que es el esternocleidoioideo y este que es el homoioideo. Aquí los estamos viendo lateralmente, el esternocleidoioideo y el homoioideo, de los cuales ya hemos visto sus inserciones tanto en el esternón como en el hueso hioides, y el homoioideo en el hueso hioides y en el borde superior de la escápula. Los músculos infrahioideos profundos son dos. El esternotiroideo, ahí está el cartílago tiroides con su cresta oblicua, y el tiroioideo, que va de esa cresta oblicua del cartílago tiroides hasta las astas mayores del hueso hioides. Entonces, estos dos son los músculos infrahioideos profundos. Entre estos músculos se va a formar un rombo muy alargado, ya cuyos bordes superiores corresponden al músculo esternocleidoioideo y sus bordes inferiores corresponden al músculo esternotiroideo. A lo largo de este rombo encontraremos, en primer lugar, en la parte superior se palpará el hueso hioides, luego una depresión para palpar la escotadura del cartílago tiroides y luego una depresión blanda donde se encuentra la membrana cricotiroidea y abajo nos encontraremos con el cartílago cricoides, más abajo con el primer anillo traqueal y más abajo con el istmo de la glándula tiroides y más abajo con los anillos traqueales 5, 6, 7. Entonces, ¿para qué nos sirve ubicar todas estas estructuras en este rombo de los músculos infrahioideos? Pues palpando podemos localizar la membrana cricotiroidea y hacer una punción en caso de que quede algún cuerpo extraño atrapado entre las cuerdas bucales y esté produciendo asfixia. Ahí están entonces los músculos infrahioideos, a este lado los superficiales y a este lado los profundos. Y precisamente aquí nos está mostrando el cartílago tiroides con su cresta oblicua externa, donde se inserta el músculo esternotiroideo y en la vertiente superior el músculo tiroioideo. Los músculos infrahioideos están inervados por el asa del hipogloso. Aquí tenemos el nervio hipogloso con su rama descendente y aquí la rama descendente del plexo cervical y están uniéndose para formar el asa del hipogloso, de donde parten ramas motoras para todos los músculos infrahioideos, excepto para el tiroioideo. El tiroioideo tiene una rama directa del nervio hipogloso mayor. Ahí estamos viendo precisamente en una imagen real este oblicuo que es el homoioideo, que se está yendo al omóplato, este que es el esternocleidoioideo, y aquí abajo lo tenemos al esternotiroideo y hacia arriba el tiroioideo. Ahí estamos viendo entonces, además otra estructura importante muy relacionada con lo que estamos estudiando es la glándula submandibular y aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo y hacia atrás el trapecio. Ahí estamos viendo los músculos infrahioideos contraídos.
¿no? Contraídos durante los movimientos de la laringe. Y estamos viendo en esta imagen el músculo platisma mioides, la aponeurosis cervical superficial envolviendo el esternocleidomastoideo y la fascia prevertebral o aponeurosis cervical media envolviendo a los músculos infraioideos. ¿Cuáles son los músculos supraioideos? Hay un plano superficial. En ese plano superficial se encuentra este músculo que es el estiloioideo. Este músculo estiloioideo en su parte inferior se bifurca para dar paso al tendón intermedio del músculo digástrico. Y aquí lo tenemos al digástrico con su vientre posterior que se origina en la ranura del digástrico, su tendón intermedio que se une al hueso ioides por medio de esta polea de reflexión y su vientre anterior que termina en la fosita digástrica en el borde inferior de la mandíbula, superficiales. Ahí están sus nombres y aquí estamos viendo una imagen real del néter del estilo ioideo. ¿Ya? Y ahí están los nombres de las estructuras que vemos. Y estamos viendo en esta imagen ampliada el orificio del músculo estilo ioideo. Y este orificio está dando paso al tendón intermedio del músculo digástrico. Ahí lo tenemos, al digástrico pasando por el ojal, vientre posterior, tendón intermedio, pasando por el ojal del estiloioideo y el vientre anterior del digástrico. En el plano medio de los músculos supraioideos nos vamos a encontrar con estos dos músculos que son los miloioideos. Los miloioideos que se originan en la línea miloioidea, en el rafe medio y terminan en el cuerpo del hueso ioides que se constituye en el verdadero diafragma que sustenta el piso de la boca. Ahí lo tenemos a los dos miloioideos insertos en la línea miloioidea, en el rafe tendinoso medio y en el hueso ioides. Una vista lateral de esos mismos músculos constituyendo el diafragma del piso de la boca. Y por último tenemos los músculos supraioideos profundos, que son estos los genioioideos. Genio de geni, apófisis geni, ioideos de ioides. Los más profundos de los músculos supraioideos. Aquí tenemos a los dos músculos genioioideos originándose en la espina de la mandíbula o apófisis geni. Entonces ahí está el digástrico, el miloioideo para el reconocimiento. Ahí está el esternotiroideo, el tiroioideo, el homoioideo, y aquí está el esternocleido ioideo, y estamos vislumbrando en esta disección real la glándula tiroides. Bueno, ¿qué es lo que hace los músculos supra e infraioideos? La acción de ellos es elevar el hueso ioides de los supraioideos, y al elevar el hueso ioides, elevan la laringe que está íntimamente unido al hueso ioides. Ahí tenemos entonces cómo el bolo alimenticio va progresando y se va elevando el hueso ioides, ¿no? Primero estaba abajo, ahora se está elevando paulatinamente. El bolo alimenticio está pasando ya en el reflejo de la deglución. Aquí el mismo bolo alimenticio se encarga de empujar la epiglotis para que se cierre la vía respiratoria, y aquí el hueso ioides ascendiendo. Ahí vemos cómo el hueso ioides asciende más aún y el bolo alimenticio empuja más aún al cartílago epiglótico para que la vía respiratoria durante este momento quede completamente ocluida, ¿no? Ahí vemos más de lo mismo. Ahí vemos cómo el bolo alimenticio está pasando ya a la faringolaringe y cómo la vía respiratoria está completamente cubierta ya por el cartílago epiglótico y cómo el hueso ioides está elevándose cada vez más. Una vez que termina este tiempo de la deglución, pues el cartílago, o perdón, el hueso ioides vuelve a su lugar, lo propio la laringe. Entonces ahí está el movimiento completo de lo que ocurre. Elevación, descenso. Elevación del hueso ioides, descenso del hueso ioides por los músculos infraioideos, el descenso, y los supraioideos, la elevación. Ahí tenemos precisamente en esta imagen real a la laringe unida íntimamente al hueso ioides, y como los músculos supraioideos elevan el hueso y los infraioideos descienden el hueso, junto con ellos se elevará y descenderá la laringe.
El otro tópico anatómico que vamos a ver es precisamente esta glándula, la glándula submandibular, que se encuentra en el triángulo submaxilar o triángulo del digástrico, ¿no? Que se forma entre el vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula, que contiene a la glándula submandibular, a la arteria facial, a la vena facial y al nervio hipogloso mayor. Ahí estamos viendo precisamente esa región que se denomina celda submandibular, que como ustedes están viendo a grosso modo está formado entre el maxilar y el músculo miloioideo y la aponeurosis cervical superficial. Precisamente en la celda submandibular encontraremos una pared superolateral que está formada por la fosita submandibular de la cara profunda del hueso mandíbula, ¿sí? Por debajo de la línea miloioidea y se abarca esta superficie de la pared superolateral de la celda submandibular hasta los haces anteriores del músculo macetero interno o pterigoideo interno. Ahí lo tenemos precisamente, ahí tenemos esta cara de la celda submandibular que es prismática triangular. Y ahí estamos viendo la pared inferolateral de la célula submandibular, ¿no? Esta imagen es más o menos orientándonos como esta, ¿no? Esto es superior, esto es inferior, esto es posterior y esto es anterior. Ahí está la quijada y ahí está la parte de la aponeurosis cervical superficial que está formando la pared inferolateral. Aquí está esta, la pared inferolateral de la celda submandibular. Y la pared medial está formada por el músculo estiloioideo, por el tendón intermedio y vientres del músculo digástrico, el músculo miloioideo y el músculo iogloso, cubiertos por sus aponeurosis, ¿no? Y en la parte inferior por la aponeurosis cervical superficial que se ha dividido en dos hojas al llegar al borde inferior de la glándula submandibular. Entonces ahí está una cara, dos caras y tres caras de la celda submandibular. En estas regiones, además vamos a encontrar dos triángulos, el triángulo de Becklar y el triángulo de Pirogov. Como se ve en esta parte de la celda, este triángulo llamado de Becklar está limitado por el borde superior de las astas mayores del hueso ioides, el vientre posterior del digástrico y el borde posterior del músculo iogloso. Por aquí está pasando la arteria facial y la arteria lingual profundamente. Por arriba el nervio hipogloso mayor. Y el otro triángulo es el triángulo de Pirogov, que está formado por delante por el borde posterior del músculo miloioideo, por arriba por el nervio hipogloso mayor y por abajo por el vientre posterior del digástrico. Aquí también vamos a encontrar profundamente la arteria lingual y el nervio hipogloso mayor en su límite superior. El límite posterior de la celda submandibular es esta aponeurosis, que es una prolongación de la aponeurosis cervical superficial y en parte de la aponeurosis maceterina, que están formando este tabique entre esta glándula salival mayor, que es la parótida, y esta otra glándula salival mayor, que es la submandibular. Este es el tabique denominado intermaxiloparotídeo, que es el límite posterior de esta celda submandibular. Y el límite anterior que está constituido por un desprendimiento, un desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial al pasar por delante de la glándula submandibular. Ahí la tenemos precisamente a la glándula submandibular que está muy íntimamente relacionado con la arteria facial. La arteria facial pasa profundamente a la glándula submandibular y hace una curva supraglandular para dirigirse hacia el borde inferior de la mandíbula, donde hace una curva submandibular. Y ahí tenemos que la glándula submandibular presenta una prolongación
que se localiza craneal al músculo miloioideo. Y de la cara interna de la glándula submandibular está partiendo el conducto submandibular que se dirige medialmente a la glándula sublingual y termina en el ostium umbilical a nivel de la carúncula sublingual. Ahí tenemos las crestas sublinguales que representan al borde superior de la glándula sublingual y ahí tenemos las carúnculas en cuyo vértice se encuentra el ostium umbilical, que es el orificio de salida, el orificio de drenaje de saliva de la glándula submandibular. En esta otra imagen real y de perfil estamos viendo precisamente la glándula submandibular, el músculo miloioideo, su prolongación, ahí está su prolongación medial, y de la cara medial está partiendo esta que es la glándula, o perdón, el conducto submandibular o conducto de Wharton que termina en el ostium umbilical en la carúncula sublingual. Este otro es el nervio lingual. Y pues, ¿de dónde viene la inervación secretora de la glándula submandibular? En la protuberancia vamos a encontrar el núcleo salival superior, que discurre en el interior del séptimo par craneal o nervio facial. Este núcleo salival superior, que es parasimpático, va a dirigirse por medio del nervio cuerda del tímpano a este ganglio, el ganglio submandibular, que va a dar inervación secretora a la glándula submandibular, y a la glándula sublingual. La inervación simpática proviene del ganglio cervical superior y del ganglio cervical medio por medio de los vasos sanguíneos, por medio de la irrigación. Y ahí tenemos a la glándula tiroides. La glándula tiroides se encuentra ubicada en la región anterior del cuello. Como ustedes verán, tiene una forma de una H con dos lóbulos laterales en forma de pirámide triangular que están unidos por este istmo que está cubriendo el segundo, el tercer y el cuarto anillos traqueales. Bueno, ahí estamos viendo precisamente la vaina visceral y la cápsula fibrosa de la glándula tiroides, que es una dependencia de la lámina pretraqueal o aponeurosis cervical media y de la lámina prevertebral. No solamente esta vaina visceral, sino también las otras vainas viscerales que envuelven al esófago, que envuelven a la tráquea, a la laringe y a los vasos, al paquete neurovascular. También está formando parte de esta estructura una lámina que se llama tirotimo-pericárdica. La membrana timo-tiro-pericárdica viene a constituirse en un verdadero medio de sujeción y fijación del pericardio, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la membrana tiro, timo y pericárdica. Tiro, timo, pericárdica. La glándula tiroides mide en altura a nivel de sus lóbulos 6 centímetros y en su diámetro transversal también mide 6 centímetros. Pesa aproximadamente 30 gramos. Importante acordarnos de estas medidas, puesto que nos pueden reportar ecográficamente las dimensiones de la glándula tiroides y si no están cercanas a esas dimensiones que hemos mencionado, 6 por 6, pues puede estar ocurriendo alguna patología. El istmo, como habíamos dicho, se encuentra a nivel del segundo, tercer y cuarto anillos traqueales. Tienen la forma cuadrilátera, aplanada de adelante a atrás, con un borde superior, un borde inferior, una cara anterior, una cara posterior, y bordes laterales que se continúan con la glándula tiroides. Tiene un ancho de 1 centímetro aproximadamente el istmo y un alto de 1,5 centímetros. Ahí estamos viendo precisamente a un lado de la línea media el istmo de la glándula tiroides, que cubre, como habíamos dicho, el segundo, el tercero y el cuarto anillos traqueales. Y ahí estamos viendo la glándula tiroides y de la parte superior del istmo se está desprendiendo esta prolongación de la glándula tiroides que se ha venido a denominar lóbulo piramidal o pirámide de la Louet. En la vida intrauterina y embrionaria, pues este lóbulo piramidal, si es que existe desde la vida intrauterina, pues se continúa con el conducto tirogloso que termina en el foramen secundel, la lengua,
en etapa intrauterina, porque después del nacimiento ya no debería existir aquello, ¿no? Precisamente, pues este lóbulo piramidal es un vestigio de ese conducto. ¿Cuáles son las relaciones de esta, que es la glándula tiroides? El istmo, ya hemos dicho, en relación con la tráquea. Los lóbulos laterales tienen tres caras, una cara medial, una cara posterior y una cara anterior. Como hemos visto, la cara anterior está pues en relación con los músculos infraioideos. La cara posterior está en relación con el paquete neurovascular del cuello, es decir, con la carótida común, con la yugular interna, el nervio vago, y la cara interna está en relación con la tráquea y en parte con el esófago. Ahí vemos entonces una tomografía de glándula tiroides. Aquí nos está mostrando la glándula tiroides un poco aumentada de tamaño. Esta más clarita es la glándula tiroides, esa es la tráquea. Y ahí la tenemos a la glándula tiroides con sus lóbulos laterales. Estamos viendo la cara anterior de los lóbulos laterales, y la cara posterior obviamente estará relacionada con estas que son las carótidas. ¿Cómo está irrigada la glándula tiroides? La glándula tiroides es de mucha importancia para el metabolismo, para el crecimiento y desarrollo del ser humano. Y presenta, pues, en primer lugar, esta primera rama arterial que proviene de la carótida externa, que es la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior va a dar una rama para el esternocleidomastoideo, una rama colateral, la rama esternocleidomastoidea, otra rama colateral que es la laringea superior, y cuando llega al lóbulo lateral de la glándula tiroides, se divide en una rama interna. Ya antes está dándonos una rama laringea, una rama interna, una rama externa y una rama posterior. La rama interna se anastomosa con la rama interna de la arteria tiroidea superior del otro lado. La rama externa puede llegar a anastomosarse con la rama externa de la arteria tiroidea inferior, y la rama posterior se dirige hacia las glándulas paratiroides y al parénquima tiroideo. Como habíamos mencionado, otra arteria que irriga a la glándula tiroides, que es esta, es la arteria subclavia por medio de su arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior sale del tronco tirobicérvico escapular, ¿ya? Dos ramas cervicales, la cervical transversa, la cervical profunda, la supraescapular y la arteria tiroidea, ¿no? Esta es la cervical ascendente, la cervical transversa y la escapular dorsal, y la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, que se va a dividir también en tres ramas: una rama inferior o interna que se anastomosa con la del lado opuesto, una rama externa que se anastomosa con la de arriba, y una rama posterior o profunda que irriga la cara profunda de los lóbulos laterales. En ocasiones puede haber esta arteria llamada arteria tiroidea inma, que se desprende ya sea del callado de la aorta o de un trayecto de las carótidas comunes. El drenaje venoso también es muy profuso, va a retornar hacia la vena yugular interna por medio de este tronco tirolingulofacial cuando existe, sino directamente como vena tiroidea, y las tiroideas inferiores también directamente en las venas innominadas. Ahí tenemos entonces los lóbulos laterales, cara anterior del istmo y la pirámide del Alouette o lóbulo piramidal. ¿De dónde proviene la inervación? Pues la inervación proviene del ganglio simpático cervical superior, que tiene ramas directas para la glándula tiroides, y que además va a tener ramas que van a la glándula tiroides por medio del plexo simpático pericarotídeo. Y ahí tenemos las arterias precisamente y los nervios de inervación, que son el laringio superior y el laringio inferior o recurrente, que también es una relación muy importante de la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Y ahí tenemos la glándula tiroides cubriendo con su istmo el segundo, tercer y cuarto anillos traqueales, la irrigación arterial, el drenaje venoso, más del drenaje
venoso y más de la irrigación, altamente irrigada, porque es importante la producción de T3 y T4 para el crecimiento y desarrollo del individuo. Aquí tenemos precisamente los músculos infraioideos, el lomoioideo, el esternocleido ioideo, el esternotiroideo y el tiroideo, y ahí está la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides, su istmo y sus lóbulos laterales. Entonces, la glándula tiroides va a tener unos lóbulos donde están los folículos que contienen un coloide donde está la T3 y la T4. Entonces, aquí nos está mostrando el mecanismo regulador para la liberación de hormona tiroidea. En el hipotálamo tenemos la hormona liberadora de hormona tiroidea que estimula a la glándula hipófisis para que produzca la hormona tiroestimulante, y la tiroestimulante va a estimular a la tiroides para que produzca sus hormonas, la T3 y la T4. Cuando la T3 y la T4 están en condiciones o en concentraciones adecuadas o pasándose a niveles superiores, esto es informado al hipotálamo y a la hipófisis, y en el hipotálamo pues deja de producirse el factor liberador de hormona tiroidea y por lo tanto disminuye la cantidad de T3 y T4. Lo contrario, cuando hay poca cantidad de T3 y T4, también es informado al hipotálamo que produce más hormona tiroestimulante, y la hormona tiroestimulante hará que se produzca más hormona TSH o tiroestimulante, este es liberador, y se producirán más hormonas T3 y T4. El metabolismo de las hormonas T3 y T4 es importante en base al yodo. Por esa razón es que en la actualidad se ha incorporado el yodo a la sal para que haya un mayor consumo de yodo. Antiguamente, cuando yo estaba en tercero, pues nos han repartido unas revistas de Pronal Cobo, me acuerdo, que era el Programa Nacional de Lucha contra el Bocio. Ya, pero el bocio es lo externo, lo que se ve estéticamente crecido. Lo más importante es la producción de las hormonas tiroideas que promueven el crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, si no tenemos yodo naturalmente en nuestro territorio, el crecimiento y el desarrollo estaban profundamente afectados. Se decía 6 de cada 10 bolivianos tenían un grado de déficit tiroideo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo lo mismo que hemos visto hace rato, que del hipotálamo se producen hormonas liberadoras de hormona tiroestimulante que se dirigen a las células basófilas de la hipófisis, donde se produce la hormona tiroestimulante que va a estimular a la glándula tiroides para que produzca hormonas T3 y T4. Necesitamos cada día 50 miligramos de yodo normalmente. ¿Sí? La T3 y la T4, ¿qué hacen? Aumentan el consumo de oxígeno, aumentan el metabolismo basal, el celular, y promueven el crecimiento y el desarrollo normalmente. ¿Qué más hace? Miren, eleva la proteólisis de tiroglobulina, aumenta la actividad de bomba de yoduro, intensifica la actividad de la tirosina, aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas, eleva el número de células tiroideas. ¿Quién? La hormona TSH. Entonces, como no tenemos yodo en nuestro territorio, el poco yodo que llega, pues es explotado al máximo por la glándula tiroides. Y esta situación de déficit de yodo, si es crónica, pues hará que la glándula tiroides cada día trabaje más y más y más, y como la función hacia el órgano, la glándula tiroides se hipertrofiará y se verá esto externamente como un bocio. Aumenta la transcripción genética, las hormonas T3 y T4, elevan las actividades metabólicas celular, la actividad mitocondrial, el transporte activo de iones, estimula el crecimiento en niños, estimula mecanismos corporales como el metabolismo de carbohidratos líquidos, lípidos, perdón, el metabolismo basal, el flujo sanguíneo a diferentes órganos, el gasto cardíaco, la respiración, la motilidad del tubo digestivo, la función muscular, y aumenta la secreción glandular. Imagínense ustedes la importancia de las hormonas tiroideas. En esta imagen estamos viendo
una situación patológica llamada quiste tirogloso que se produce por persistencia, en primer lugar, del conducto tirogloso que termina en el foramen secum, ya que puede llenarse de hormona T3 y T4 que no está saliendo por la vía glándula tiroides, sino por el conducto tirogloso y está drenando en la lengua. Aquí tenemos a una paciente característica de hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? En primer lugar, tiene voz, ha aumentado el tamaño de su glándula tiroides. Seguramente le han dado yodo en algún alimento y pues ya no necesitaba que la glándula esté tan grande, pero al estar tan grande ha metabolizado todo el yodo y ha producido esto, ¿no? Los pacientes hipertiroideos generalmente son pacientes delgados, no les gusta el sol, les gusta el frío, son muy activos, no pueden estar quietos y muchas veces tienen exoftalmos. Ahí tenemos un bocio monstruoso. Imagínense ustedes, si queremos hacerle cricotirotomía, pues muy difícilmente vamos a hacerlo. Y es más, incluso en condiciones normales, la cricotirotomía tenemos que hacerla con mucho eh, cuidado, con mucho discernimiento y conocimiento anatómico, puesto que puede haber un crecimiento de la glándula tiroides que no sea todavía así tan perceptible como esta y que nosotros perforemos el istmo de la glándula tiroidea y que produzcamos una hemorragia masiva por la alta irrigación que tiene esta glándula. Aquí tenemos a otro paciente hipertiroideo con otro rasgo típico del hipertiroidismo que es el exoftalmos. Y aquí tenemos a un personaje muy conocido, el único que ha metido 3 goles en una final de campeonato mundial. Este es Ronaldo, el verdadero Ronaldo, que aquí lo vemos aumentado de peso debido a que sufrió de hipotiroidismo. El hipotiroidismo se caracteriza por mala memoria, cabello seco, poco apetito, siempre están de frío, al contrario que los hipernove, dolores musculares, se retiene líquido, son estreñidos, sus uñas son muy frágiles y parece que siempre estuviesen cansados, ¿no? Pero ese es el rasgo en una persona ya mayor que ha crecido de una u otra forma, ¿no? Esta es la forma más profunda de hipotiroidismo, el cretinismo. No ha crecido nada. Esta es una niña brasilera que tiene 21 años o tenía 21 años al momento de esta foto. Imagínense, no creció prácticamente nada y tampoco hablaba, no tenía actividad cerebral importante. Al lado de los folículos tiroideos vamos a encontrar unas células parafoliculares que van a producir calcitonina, que va a disminuir la concentración plasmática del calcio, haciendo que el calcio se incorpore a los huesos. Esta imagen precisamente la he tomado de esa revistita tan pequeñita que nos han dado aquella vez, que era del Pronalcobo, donde mostraban esto que es el bocio, el joto. Se llama así porque muchos pobladores de una ciudad de Santa Cruz tenían este crecimiento desmesurado de la glándula tiroides y pues comúnmente se denomina a este crecimiento desmesurado de la glándula tiroides como joto. Y este joto ha dado lugar pues al nombre de la ciudad donde habían muchos con joto y desde ese entonces se llama Cotoca. Se dice que la yuca tiene goitrina, que es un antitiroideo que puede generar hipotiroidismo, pero lo fundamental es la falta de consumo de yodo. Por eso es que es de vital importancia el uso de la sal iodada y más que el uso de la sal iodada es el control que se debe hacer sobre aquellos productores de sal iodada. Estoy seguro que alguno de ustedes va a estar en situación de controlar esto en algún momento de su vida profesional, pues deben hacerlo honestamente, puesto que a nosotros los bolivianos nos conviene que más personas tengan un crecimiento y un desarrollo adecuado y para eso es necesario el yodo incorporado en la sal. En la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides se encuentran las hormonas paratiroides, que generalmente son 4, pueden ser 6 o pueden ser 3. Sin embargo, lo normal es que sean 4, como estamos viendo en este esquema, en las glándulas tiroides. Estas glándulas paratiroides
cuando se hacían las cirugías de resección de esas tiroides monstruosas, también eran llevadas junto con la glándula tiroides. Entonces el resultado era que al día siguiente el paciente aparecía con tetania por hipocalcemia, ¿sí? Entonces, cada una de estas glándulas mide 6 por 3 por 2 milímetros, son muy pequeñitas, ¿no? Medio centímetro apenas de diámetro tienen y muy difícilmente se las puede localizar ya en el cadáver. En el vivo, cuando se está operando, se localiza porque tienen un color algo más pálido que el resto de la glándula tiroides. Ahora se las ubica también a nivel del ingreso de las arterias tiroidea superior y tiroidea inferior. Aquí estamos viendo el nervio recurrente laringeo y el laringio superior, inervando a la laringe en relación también con la glándula tiroides. Nuevamente, laringe superior, laringe inferior recurrente, glándulas paratiroides. Ahí están las glándulas paratiroides a nivel del ingreso de los vasos sanguíneos profundamente. Ahí están las células oxílicas, oxifílicas, los adipocitos, grasa, y las células principales que segregan la hormona paratohormona. La paratohormona pues es la que va a reabsorber el calcio a nivel de los túbulos de la nefrona, ¿sí? Túbulo contenedor aproximado, las de Henle. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay paratohormona? Pues todo el calcio se sale y puede haber hipocalcemia ocasionando tétanos, tetania. Este es un medio de exploración de la glándula tiroides por medio de un ecógrafo. Se puede hacer también clínicamente una palpación bimanual, ¿no? Aquí estamos viendo la laringe, que es parte de las relaciones importantes de la glándula tiroides. Ahí estamos viendo la cricotirotomía, que se realiza precisamente en la membrana cricotiroidea. Ya hemos delimitado para eso el rombo de los músculos intrayoideos cuando hay un cuerpo extraño en las cuerdas vocales que están por encima de esta membrana tiroidea, pues procede a hacer la cricotirotomía, que es el verdadero procedimiento de emergencia que se lo puedes realizar con muy poco material y en cualquier lugar donde nos encontremos. No así la traqueostomía, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en resecar un segmento de anillo traqueal y en introducir una cánula por ese orificio. Se necesita mínimo un equipo de cirugía menor para hacer la traqueostomía. ¿Verdad? Puede ser un procedimiento de emergencia en algunos casos, pero no es para realizarlo libremente fuera del ambiente hospitalario o por lo menos de un consultorio donde se necesita equipo de cirugía menor. Ahí tenemos entonces el cartílago tiroides, cricoides, perdón, el cartílago tiroides, y ahí está la membrana cricotiroidea donde se hace la cricotirotomía. Ahí estamos viendo cómo le están realizando la cricotirotomía a un paciente. Existen ya ahora equipos preparados como este con una aguja gruesa, con su mandril de metal, con su conector para conectar directamente ya sea a una máquina de anestesia o a un ambú. Ahí está precisamente la cánula con su mandril, la cánula con su mandril que directamente se introduce en la vía respiratoria. Ahí tenemos una cánula pequeña que se introduce por medio de una punción con la hoja de bisturí, su sonda de espiral y su cintilla para asegurar. Ahí tenemos la cánula, ahí tenemos el conector para producir la ventilación. Ahí vemos de perfil la cara posterior de la laringe, la cara anterior con la membrana cricotiroidea, ahí están las cuerdas bucales, ahí está la punción con un bisturí pequeño, la punción con el trocar y se deja el trocar y se conecta con una máquina de anestesia o con un ambú. Ahí está precisamente el ambú conectado a una bránula 14. Bueno, el gatito que les dice, estudien anatomía. Muchas gracias por su atención.